Bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. Familia, dice por ahí un dicho que uno siempre vuelve a donde fue feliz. ¿O cómo dice? Después de meditar durante varias semanas sobre esta decisión, mi esposo decidió volver a trabajar desde casa y estar de lleno en su taller de carpintería. También, meditando esto junto a nuestra hija, hemos decidido volver a educarla en casa, reconociendo que esto es lo mejor para nosotros como familia. Nosotros podemos hacer nuestros propios planes, pero al final es Dios quien determina nuestro camino. Y saben, familia, en nuestro caminar muchas veces nos equivocaremos, pero debemos de tener la humildad de reconocer si nos hemos equivocado y regresar entonces al camino conocido. Buenos días, mi corazón. Buenos días, mi amorcito. ¿Cómo amaneció mi corazoncito bello? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo amaneció mi cotorrito? Hoy es el primer día de mi esposo aquí en casa desde que decidió volver a trabajar desde acá, así que yo voy a celebrar con un rico desayuno. Los voy a consentir con unos chilaquiles rojos, unos tamalitos, unos huevos revueltos, un cafecito, frijolitos recién hechos y también, no me van a creer, hice galletas de mantequilla. Espero ya pronto compartirles la receta completa. Sigo perfeccionándome, pero ya fue un paso enorme, ya que yo no tengo nada de experiencia en estos asuntos de repostería. Tengo muchas metas para este nuevo año y dentro de esas metas está el aprender más de repostería. Espero lograrlo, familia. Me han preguntado mucho cómo desinfecto mis alimentos. Actualmente estoy usando este bactericida que compré en Sam's, pero también utilizo normalmente vinagre y agua jabonosa. El único ingrediente que le va a hacer falta a estos frijolitos va a ser ajo entero, que se me terminó. Por cierto, aquí estoy agregando sal desde el principio porque cocinaré a presión. Si tú vas a utilizar una estufa normal, agrega la sal ya casi al final para que no se demoren mucho en estar listos. Cuando regrese al estilo de vida que me gusta, no diré nada, pero habrán señales, dirían por ahí. Hoy es un día bastante frío en el pueblo, incluso hay bastante neblina, un poco de lluvia debido a tanta humedad. A mi esposo le encanta este clima, yo no soy tan fan, amo los días calurosos, somos todo lo contrario en este aspecto. Y en esta mañana se dispuso a venir en busca de troncos para hacer un portacuchillos rústico para la cocina. Ustedes nos van a acompañar en todo el proceso. Mi esposo me ha enseñado que siempre podremos encontrar belleza en las cosas más sencillas de la vida. Oigan, familia, por alguna u otra razón luego se me olvida enseñarles el bonito regalo que me estuvo haciendo mi esposo en el día de mi cumpleaños. Él sabe que quería empezar a hacer algunos postrecitos, así que me regaló una batidora de pedestal. Ahorita se las voy a enseñar. Vean, familia, es esta bonita Hamilton Beach blanco con plata y ahorita les voy a enseñar los accesorios que trajo. Trae todos sus accesorios, este que es para la masa, el globo y este batidor, este accesorio que no sé bien cómo se llama. Yo soy novata en todo este asunto, pero iré aprendiendo poco a poquito. Siempre que mi esposo me regala algo, trato de cuidarlo lo mejor posible, ya que soy consciente de todo el arduo trabajo que hay detrás de ello. Su vida me ha permitido ver cuán difícil puede llegar a ser ganarte el sustento con el trabajo de tus propias manos y trato de honrar eso. No sé qué intente decirnos Quito, pero debe ser algo muy interesante.
Las tortillas que estoy usando para los chilaquiles son sobrantes de la semana. Entre más tiempo tengan, más rápido estarán listas y menos aceite te consumirán. Caos a su casa, absolutamente. Pienso que a veces nos sentimos incómodas. Así que cuando las personas nos dicen, wow, esas reglas son muy... A menudo mis devocionales son aquí en la cocina mientras espero a que la comida esté lista. No podemos esperar a que los momentos de quietud y de calma lleguen a nuestra vida de una manera natural. Tenemos que provocarlos. Mi cocina se llena de una calma y paz inexplicable. Mientras trabajo con mis manos, mientras me encargo de servir a mi familia, estoy meditando en su palabra. No hay mejor manera de servir a Dios que cuando sirves a tu familia. Nuestra vida no está puesta en pausa cada vez que entregamos nuestra vida para servir a los demás. Estamos apuntando hacia algo más eterno. Por supuesto no puede faltar ese ingrediente especial que hace de los chilaquiles unos buenos chilaquiles, el epazote. Y entre más fresco esté, muchísimo mejor. Ya tengo por aquí los tamales que van a complementar el desayuno. Déjenles cuento que yo también sé hacer tamalitos. No les he enseñado porque requiere de bastante tiempo para estar haciendo uno por uno, pero espero pronto enseñarles. Como se pueden dar cuenta, mi pequeña niña ya se puso de pie. Y en este tiempo nos ponemos a colorear, a leer la palabra o simplemente a cantar y pasar tiempo juntas. Yo soy confiar en ti, con tu palabra, mi fe se aumenta más, cada mañana, cada día. Y bueno familia, nuestro desayuno ya estuvo listo. Voy a empezar a servir los chilaquiles. Les platico que a mi familia les gusta que los prepare así, que ponga las tostadas y encima la salsa. Pero hay personas a quienes les gusta poner las tostadas a hervir junto a la salsa. Ahora sí que va a ser según como ustedes lo prefieran. Por aquí lo comemos así. Voy a agregar un poco de huevitos que solamente tienen un poco de sal y un tamalito.
voy a estar acompañando con los frijolitos que guisé en esta mañana. Y también, por supuesto, no puede faltar el cafecito caliente. Debo confesar que queda más rico en mi otra cafetera, pero me lleva un poco más de tiempo al tener que hacer el café taza por taza. Vean familia, quiero enseñarles cómo quedaron mis galletas de mantequilla. Les cuento que no tenía muchas expectativas, pensé que no me iban a quedar bien por ser la primera vez, pero de verdad quedaron muy ricas. Espero ya pronto compartirles esta receta. Señor, te damos gracias, Padre, por estos ricos alimentos que podemos disfrutar, Señor, riquísimos alimentos. Te pedimos, Señor, que los bendigas, que los compartas con nosotros. Bueno. El desayuno estuvo riquísimo y la comida también. No les grabé porque fue un recalentado de un día anterior y es una receta que les voy a compartir esta semana que viene. Mientras lavo los trastes, quiero aprovechar a platicar un poquito más con ustedes para ponerlos en contexto del trabajo. Yo sé que pueden tener muchas preguntas porque los hemos hecho parte de alguna manera sobre este asunto. Hay cosas que voy a reservarme también para cuidar la privacidad de mi familia, pero familia, lo único que quiero decir es que era un trabajo que ya no estaba resultando benéfico para nosotros como familia, ni económicamente, ni emocionalmente. Incluso una confirmación de que teníamos que volver a casa fue por parte de mi hija al externar su deseo por volver a ser educada por nosotros como sus papás. Cuando lavo trastes así de voluminosos, trato de secarlos enseguida para que no se me acumulen por aquí y tenga más espacio para lavar los trastes con mayor comodidad. ¿Y tú qué haces aquí, Tito? ¿Qué tiene ese cotorrito? ¿Qué tiene ese cotorro? ¿Qué creen familia? Al fin mi esposo se dispuso a bajar la repisa que me quedaba bastante alta. Y es que lo último que me pasó es que por lo mismo que me queda alta, se me cayó mi tetera. Y de verdad que me gustaba un montón, todavía está funcional, pero ya no le sirve la boquilla. Al ratito se las voy a enseñar para que vean cómo quedó después de la tragedia. Ya listo. ¿Quedó Eso es perfecto? todo. Sí, perfecto. Son 200 pesos. ¿Vas a querer factura o nota sencilla? 200. ¿Por qué tanto? Un peso. ¿Por qué me está cobrando tanto? Que se ve usted compensa. Dice por ahí un dicho que una estufa sucia habla de una cocina que se está usando, de una cocina que ha cocinado alimentos para su familia, a menos que seas una limpiadora compulsiva como yo en el tema de la estufa. Porque aquí estoy cocinando y es que aquí ya estoy limpiando. De las cosas que de verdad yo no aguanto ver sucio es la estufa. A veces como que me complico la vida yo solita porque en vez de limpiarlo hasta el final, de verdad termino limpiando por cada comida, después del desayuno, después de la comida y después de la cena. Creo que por eso nunca llega al punto en donde se ve demasiado sucio.
Lo que sí puedo decirles es que limpiar inmediatamente ayuda mucho a que nunca se hagan manchas profundas, ni en el piso, ni en las cubiertas, ni en la estufa. Ese famoso cochambre, como le llaman. Mi horno de microondas ya necesita una limpieza urgente. Hoy que lo utilicé para calentar tortillas, al abrirlo sentí que sacaba un aroma muy desagradable, así que voy a poner por 3 minutos un poco de jugo de limón junto con las cáscaras. Después de que termine su proceso, lo voy a dejar reposar, así sin abrir la puerta, por otros 3 minutos. Voy a desmontarlo y voy a empezar a limpiar con un trapito húmedo con pinol. Para la parte externa del horno voy a estar usando pinol vidrios. Esto ayuda a borrar bastante las huellas dactilares que puedan quedar por aquí. Ya pasando a otra etapa, voy a empezar a decorar un poquito la cocina y a reorganizarla ahora que han bajado mi repisa, al fin. Uy, familia, estoy teniendo un problema enorme con algunos electrodomésticos que se han ido añadiendo a la casa. Ya no tengo en dónde acomodarlos y probablemente modifiquemos la estancia de café por un mueblecito que tenga algunos espacios organizadores para poner ahí la Instant Pot, lo que me acaba de regalar mi esposo, la batidora de pedestal y no sé qué otra cosilla haya por ahí. Vean familia, les enseño brevemente cómo va quedando la cocina. Por aquí acomodé la macetera y por aquí puse la batidora de pedestal. Creo que se ve bien, no desentona con, vaya la diferencia de tamaños, se ve bastante bien y por ahí la voy a tener de manera provisional en lo que encontramos bien en dónde la vamos a acomodar. De este lado puse la tetera, que por cierto ustedes creen que se me cayó en una de esas que andaba cocinando con un poco de prisa, se me cayó y la boquilla, no sé si lo alcanzan a ver, se rompió y según mi esposo ya no tiene arreglo. Oigan familia, por cierto, ¿desde cuándo estoy que les quiero compartir una compra que estuve haciendo hace aproximadamente como 3 semanas? Ya les había compartido que mis cuchillos no estaban en buen estado. Bueno, mejor dicho, nunca había invertido como tal en unos buenos cuchillos. Así que estuve investigando y unos buenos cuchillos estaban arriba de 2,000 pesos. Así que dije, no, voy a tener que esperar. Pero en una de esas vueltas en la plaza fuimos a Liverpool y ahí encontré una oferta de unos cuchillos de acero inoxidable. Estaba, si no mal recuerdo, en 850. Entonces, de 2,000, que era lo que había visto, a 850 lo vi bastante bien. Y ahorita se los voy a enseñar. Ya tengo algunas 3 semanas más o menos con ellos y hasta ahorita todo bien. Tienen buen filo. Obviamente en su momento, como todo cuchillo, hay que afilarlo. Hay que sí, porque va a perder ahora sí que el filo. Pero hasta ahorita les digo todo bien. De hecho, me ha dado un poquito de miedo utilizarlos porque sí tiene bastante filo. Y vean, estos son los cuchillos. Trae un cuchillo chef, este que es como para cortar, este que es para el pan, este que es como para filetear y estos que utilizo para cortar, que si la fruta, la verdura, para vaya a cortar así en pedazos. Este creo que es el pelador. Si llega a haber algún cambio, que digamos se pongan feos, que empiecen a oxidarse o alguna cuestión así, pues se los haré saber. Y les voy a dejar también por ahí el enlace en la cajita.
Mi esposo estuvo toda la tarde trabajando en este portacuchillos de tronco. Ya quiero ver cómo va a quedar al final. Estoy con muchas expectativas sobre esto. Vean, así es como estaba antes y cómo quedó ya después de cepillarlo y de secarlo, porque era un tronco que estaba húmedo, tenía bastante tiempo tirado ahí en el patio trasero. Y vean, familia, por dentro le está poniendo unos imanes. Al final creo que le puso como 9 para que no pudiese haber algún riesgo de que los cuchillos se cayeran o se resbalaran por seguridad. Le estuvo poniendo también un poco de cera de abeja. Es una cera que se utiliza para las tablas de picar o algunos artículos de cocina que van a estar en contacto directo con los alimentos. Son esas cosas con bajo costo económico, pero que llevan mucho tiempo y dedicación, lo que terminan haciendo de una casa un verdadero hogar. Un lugar acogedor, lleno de amor y de calidez. Gracias, señor Carpio. Le quedó bien bonito. No extrañaré en lo absoluto los momentos que pasaba a solas en este comedor, desayunando en plena tranquilidad, sin ningún ruido externo. Prefiero el ruido de las máquinas de carpintería. Prefiero el ruido de una pequeña niña pidiendo fruta cada 5 segundos. Deseo que nuestra vida hogareña sea tan dichosa que no busquemos huir constantemente de ella. Gracias por venir a visitarnos. Deseo que tengas una hermosa semana, rodeado de mucho amor. Los quiero mucho.